Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Praxis Filosófica. Mi nombre es Paulina Pineda. Mi nombre es Camila Mogollón. Mi nombre es Karen Patiño. Y mi nombre es María Camila Cifuentes. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bueno, en este capítulo de Praxis Filosófica vamos a estar hablando de uno de los filósofos más importantes para la historia de la humanidad. Este filósofo sentó las bases para la filosofía del siglo XIX, la filosofía del siglo XX. Yo creo que ustedes se imaginan ya de quién estamos hablando. Sí, señores, estamos hablando de Kant. En este capítulo vamos a dedicar todo el tiempo a hablar de su filosofía, de lo que él fue, de lo que vivió, bueno, entre otras cositas. Entonces, comencemos. Para comenzar debemos saber quién fue Kant. Pues Immanuel Kant nace en Königsberg, que es la antigua Prusia y actual Rusia, en el año 1724, en el seno de una familia pietista. Entonces eran católicos, conservadores y radicales, ¿cierto? Sí, por ello su educación se concentró en la enseñanza del latín y su religión. También dejando como de lado todo lo que era matemáticas y ciencias. Su educación fue muy estricta también y disciplinaria. Esto ayudó pues a las costumbres que tenía su familia. Bueno, él no fue así como un estudiante tan reconocido, pero de igual forma fue bueno y mostró como un gran interés por diferentes investigaciones. Cuando él terminó el colegio, entró a la universidad a los 16 años, o sea, pues joven, y estudió filosofía, metafísica, física y matemáticas. Y al terminar los estudios allí, comenzó a trabajar como profesor privado en las afueras de su ciudad. Bueno, durante este tiempo, pues él escribió diferentes teorías y tratados, entre los cuales habló del sistema solar, la existencia de Dios, lo bello y lo sublime. Fue también por uno de estos escritos que le dieron un puesto en la Universidad de Königsberg como profesor de lógica y metafísica. Exactamente. Él, cuando estaba trabajando de profesor, dejó de escribir durante casi 11 años y luego vuelve a sus textos filosóficos en el año 1781, cuando publicaba La Crítica de la Razón Pura, que es una de sus obras más importantes. De esta misma crítica publica la segunda edición en el año 1787 y seguidamente en 1788 publica la Crítica a la Razón Práctica y en 1790 la Crítica del Juicio. En realidad estas fueron como sus últimos escritos, sus últimas obras, pues muere en 1804, precisamente el 12 de febrero, debido a su condición de enfermedad. Sí, la enfermedad que él padecía era pectus excavatum, que es una malformación genética en el pecho que hace que varias costillas y el esternón crezcan de forma anormal. Por eso es que él respiraba así como mal, o sea, tenía problemas. Sí. Uh-huh. Y de hecho muchas veces salía a caminar para poder ejercitar como esa parte de respiración. Bueno, para seguir como entendiendo o entender más a fondo toda esta filosofía, el pensamiento y la vida de Kant, tenemos que contextualizarnos, tenemos que tener en cuenta lo que pasaba en esa época. Pues sabemos que Europa, por allá en el siglo XVIII, siglo XVII, en ese transcurso de tiempo era como el ojo del huracán. Era el centro de todas las guerras, persecuciones, abusos, muertes. Había una alimentación en el momento de razonar impuesta por la iglesia. Sabemos que ya habían unos principios establecidos. Las condiciones de vida iban empeorando poco a poco por los abusos de las monarquías y pues muchos filósofos científicos eran asesinados o perseguidos por contar o hacer públicas sus ideas, ¿cierto? Y pues sí, esto era más o menos lo que se vivía antes de la Ilustración, que sabemos que fue en el siglo XVIII, el siglo de las luces. Entonces, más o menos esa era la porción. Bueno, y para el siglo XVIII, gracias a los avances que realizaron Descartes, Spinoza, la idea del pensamiento racional pues comenzaba como a dar sus frutos. Digamos, en Francia, Inglaterra y Alemania fueron los primeros países que se ilustraron de una forma casi completa. En Francia el pueblo logró alzar su voz y de hecho en 1789 pues realizaron su revolución, que sabemos que dio paso a la democracia. Además es allí donde se crea la enciclopedia. Exactamente, sabemos que la enciclopedia y todo este movimiento del enciclopedismo fue también un boom para la época, pues el orden de las palabras también causó revuelo. Sabemos que poner a Dios debajo de edad o de alguna otra palabra pues significaba
un complot, sí, señor. Sí, en Alemania además se creó y se complementó un método con el cual se razonaría pues de una forma más clara y más confiable. Sí, este método pues también lo utilizaría Kant para desarrollar sus ideas, su pensamiento y todo. Bueno, y en Inglaterra el pueblo surgiría contra ese fanatismo religioso que había. Además, para su segunda mitad del siglo se da la Revolución Industrial, que también marcaría completamente pues esta historia de la humanidad. Exactamente. Tenemos también que tener en cuenta que en este siglo de las luces, en la Ilustración, los avances sociales empezaban a beneficiar casi de manera completa al pueblo, pues se separa la iglesia del Estado, surgen los derechos del hombre, obtienen libertad de pensamiento, cosas como los impuestos empiezan a reducirse, hay participación del pueblo en la política. Bueno, son muchas cosas que se expandirían por Europa, llegando a Portugal, a España y hasta América, las colonias americanas. Sabemos que paralelamente a esta situación se estaba dando la revolución allá arriba en Estados Unidos y pues su independencia de Inglaterra. Así es como la Ilustración y esta nueva forma de pensar da pie a una era completamente diferente, a una era que sienta las bases para las miles de ideologías que surgen en los próximos siglos XIX, XX y hasta Y que las actualmente que en el tenemos hoy XXI. en día, sí. Exacto. Como ya sabemos, Kant es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía que se destacó en la Ilustración. Dentro de su filosofía, Kant no buscaba negar ni la existencia de Dios, ni un orden moral, ni de una realidad pensable de un mundo físico. Para él, la filosofía lo es todo y su pensamiento se resume en su obra más importante titulada Crítica de la razón pura, que fue publicada en 1781, donde examinó las bases del conocimiento humano y creó uno propio, es decir, uno suyo. Dentro de la crítica, Kant propuso la teoría del idealismo trascendental y en la segunda edición de la misma negó la existencia de este idealismo. En el idealismo trascendental hay 3 niveles del conocimiento: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. En la sensibilidad, Kant ordena en el espacio y el tiempo las impresiones que tiene cada sujeto. En el entendimiento organiza estas impresiones a partir de ciertas categorías que le permiten pues construir los juicios. Y a partir de la razón, el sujeto coge estos juicios y trata de relacionarlos con la realidad para buscar como unos principios más generales. Y pues también están las ideas de la razón, que son el alma, el mundo y Dios. De igual manera, Kant pretende resolver su duda, que es si son posibles los juicios sintéticos a priori. Y para llegar a la respuesta, diferencia el modo de pensar entre proposiciones analíticas y sintéticas. Las proposiciones analíticas son aquellas en las que el predicado está contenido en el sujeto. Un ejemplo que podemos dar sobre esto es: las casas negras son casas. ¿Esto por qué? Porque, nosotros sabemos que a pesar de que sea negra, sigue siendo una casa, ¿cierto? Bueno, por otro lado tenemos las sintéticas, que son aquellas de las cuales no se puede resolver por análisis puro. Por ejemplo, las casas son negras. Ahí tendríamos que ir a comprobar si la casa es negra. Estas proposiciones son divididas por Kant en 2 tipos, a priori y a posteriori. A priori es todo aquello que no procede de la experiencia y a posteriori es todo aquello que es adquirido justamente por medio de la experiencia. Asimismo, Kant dice que los juicios a priori son verdaderos sin necesidad de recurrir a la experiencia y son apodícticos, es decir, universales y necesarios. Sin embargo, los juicios a posteriori solo pueden ser verdaderos si son comprobados. Para entrar directamente a hablar de la crítica de la razón pura, Kant divide esta misma en 3 puntos esenciales, que son la estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental. Recordemos que para él lo trascendental son las condiciones de posibilidad del conocimiento. La estética trascendental se centra en la sensibilidad, que es la capacidad de ser afectado por algún objeto. Es ahí cuando Kant toma la teoría de Copérnico y surge el llamado giro kantiano, que básicamente se trata de que Kant toma al ser humano y lo ubica en el centro, como el sujeto cognoscente que percibe todo a su alrededor, así como Copérnico ubicó el Sol en el centro del universo. Este es llamado el primer momento del conocimiento, donde concluye que las variables tiempo y espacio son formas a priori de sensibilidad. Analítica trascendental. Aquí se empieza a hablar del conocimiento que se realiza a través de conceptos, donde los a priori, es decir, puros, se dividen en categorías como las de Aristóteles, es decir, juicios de cualidad, cantidad, relación y modo. Kant dice que las intuiciones sin concepto
son ciegos y los conceptos sin intuiciones son vacíos. Por el contrario, la mezcla de intuición y concepto es conocimiento. Bueno, en la dialéctica trascendental se centra en la razón y en la posibilidad o no de que la metafísica sea una ciencia, ya que en ella se habla de Dios, el alma y todo. Aquí es donde Kant concluye que la metafísica no puede ser tomada como una ciencia, ya que la razón no puede llegar a conocer las cuestiones de la metafísica. Es por esto que Kant separa los fenómenos, que son aquellos que se pueden conocer por medio de la experiencia, y los noúmenos, que se pueden pensar pero no conocer como lo es la metafísica. Por esto la metafísica no es posible como una ciencia, pero sí como condición natural. Ya viéndonos un poquito más como a lo actual, las teorías o del pensamiento de Kant tenemos presente su ética. Él partía desde el punto de vista en el que se diferenciaba el bien y el mal de una forma real. Sí, o sea, para Kant todos los seres humanos disponemos de la capacidad de razonar en cada momento, o sea, si es algo bueno o es algo malo moralmente. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre bien y el mal es como algo innato, como el resto de las cualidades de la razón. Bueno, y para llegar al bien supremo de la razón práctica, para Kant hay 3 postulados que se deben cumplir, que son la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Claramente, después de que Kant postuló todas estas ideas suyas en sus escritos, sus tratados, pues muchos filósofos han ido adoptándolas, modificándolas, como lo fue Hegel, Marx también tomó ideas de él. Herbert. Sí, hay muchos filósofos que han venido trabajando y pues son básicamente lo que conforma las miles de ideologías que tenemos hoy en lo político, en lo social, personal. Hasta lo filosófico. Sí, Exactamente. son como más las enseñanzas a nivel, de pronto eso de la ética a nivel moral que seguimos como en pie y buscando todavía como para una mayor felicidad, tanto propia como del pueblo y todo esto. Exactamente, buscando siempre el bien común. Bueno, ahora vamos a empezar con datos curiosos. Kant cambió su nombre de Emmanuel, que fue su nombre que le dieron al nacer, a Immanuel. Esto ocurrió después de que él aprendió hebreo. Bueno, el siguiente dato curioso es que Kant, como sabemos, entró a esta universidad a ser profesor de metafísica y fue profesor de esta materia, o sea, enseñó metafísica por más de 40 años. Otro dato curioso es que al desarrollar su filosofía adoptó algunas ideas del filósofo inglés Hume, por lo que actualmente se dice que Hume lo sacó de su sueño dogmático. Otro dato curioso es que se obsesionó muchísimo con el tema de la circulación de la sangre. Hasta ordenó que le eliminaran los elásticos de sus calcetines y de hecho se burlaban de él y le decían como que no cuadraba con su elegancia y eso, pero pues él quiso hacerlo. Bueno, y por último, pues él nunca, o sea, la gente no, de pronto no pensará que una persona tan reconocida en ese entonces nunca hubiera salido como de su ciudad. Pues esa es la verdad. Kant jamás salió de su ciudad ni para viajar o conocer otra parte ni de su país ni del mundo como tal. Máximo salió como por ahí 150 kilómetros a la redonda, pero no salió jamás de su ciudad. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho este video, que les haya servido la información brindada y sea provechoso para ustedes. Bueno, les contamos que esta es nuestra etapa culminante en Praxis Filosófica y pues esperamos que toda la información que les brindamos en este paso pues al transcurso de este año les haya servido mucho y hayan aprendido mucho de estos temas filosóficos. Sí, continuando pues con esta idea, queremos también agradecerle a todas las fuentes y en especial a nuestra maestra Diana Vanegas por la información que nos han brindado y pues el soporte que nos han dado para poder llevar estos podcasts a sus plataformas, a sus celulares, a sus medios de comunicación, a todas. Bueno, pues finalmente queda solamente el agradecimiento. Esperamos que podamos seguir en algún otro momento con más videos y más cosas que le puedan aportar cosas a ustedes buenas. Y ya, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y que estuvieron ahí pendientes de los videitos y los vieron y nos ayudaron con sus likes y bueno. Gracias, Chao.